Bien, nuevamente continuando con estas conferencias, hoy día traemos el tema, el centro motor. Ya anteriormente habíamos hablado sobre el centro instintivo y en esta ocasión vamos a hacer referencia al centro motor, uno de los 5 centros de la máquina humana, el cual tiene su basamento o su centro de gravedad en la parte superior de la espina dorsal. Ahí se ubica el centro de gravedad, donde este maravilloso centro trabaja en coordinación con el centro intelectual, con el centro emocional, con el centro sexual y con el centro instintivo, que está en la parte inferior de la médula espinal. Gnosis es conocimiento, gnosis es sabiduría, gnosis es el camino del despertar de la conciencia. La gnosis es esa sabiduría, ese legado de los grandes maestros de la Logia Blanca. Y en esta era de Acuario, el venerable maestro Samael Aún Weor vino a develar los conocimientos, vino a rasgar el velo y a enseñarnos el camino de la revolución de la conciencia. Única forma y única fórmula para poder alcanzar un desarrollo espiritual. No existen otros caminos, no existen otras prácticas que puedan llevar al ser humano a estados superiores de conciencia, si no es por el trabajo consciente, si no es a través de la revolución de la conciencia. No existe otro camino que pueda llevarnos a la liberación total del alma. No existen fórmulas, no se compran ni se venden. Este es un conocimiento el cual está dado para la humanidad y es el camino del despertar de la conciencia, el cual es un legado del venerable maestro Samael Aún Weor, que nos dice y nos ha puesto en claro de que la máquina humana, de que el cuerpo humano tiene 5 centros o 5 cilindros que son los que hacen posible esta dinámica de la existencia, los que hacen posible esta percepción de que somos seres vivos, que estamos en un mundo, que podemos percibir a través de la vista, oído, gusto, tacto, olfato, y esto nos hace pensar de que existimos, de que vivimos en un mundo, en un planeta. La ciencia ha desarrollado conocimientos. Lastimosamente, poco habla de la psiquis en el sentido de conocer a fondo la psiquis, de hacernos conscientes de por qué vivimos, para qué vivimos, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Muchas veces estas preguntas resultan ya mecánicas, resultan preguntas donde se les da una explicación filosófica, pero la filosofía, la mística de la gnosis nos lleva más allá para poder encontrar respuestas a nuestra existencia.
y conocer a fondo nuestro cuerpo físico. ¿Qué es lo que hay o qué es lo que ocurre en este cuerpo en su forma ultrapsíquica, en esa división etérica? Por esa misma razón quiero referirme al centro motor. El centro motor o la conquista del centro motor es necesaria, es indispensable en el camino gnóstico, porque gran parte de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, de la autoimagen, de los movimientos inconscientes, de las acciones automáticas, de la misma imaginación y del mismo sueño, de las mismas asociaciones, de la charla mecánica interior, de la canción psicológica que cada uno de nosotros lleva desde que amanecemos hasta que nos acostamos. Llevamos una canción psicológica, una charla interior que nos mantiene en un sueño permanente y no nos deja percibir muchos fenómenos que ocurren a nuestro entorno. Mas observamos que en esta creación y hay seres inferiores que tienen mayor capacidad de percepción de su entorno, tienen mayor capacidad de dar respuesta a ciertos fenómenos cuando se aproximan. Vemos las colonias de ciertos animales, como ellos están en más contacto y cómo ellos dan respuesta muchas veces a los cambios de clima. Y ahí encontramos una inteligencia instintiva, una inteligencia que muchas veces cuesta aceptar. Sin embargo, se da. Y el ser humano se jacta de ser la criatura más elevada en el universo, de haber alcanzado un desarrollo científico, tecnológico. Pero cualquier dolor de estómago nos entristece, nos pone en situación de dolor, de angustia, de desesperación. Esto indica entonces de que los seres humanos no nos conocemos internamente. Sí, a veces nosotros decimos, yo me conozco porque soy de esta y esta forma, a mí no me gusta esto o no me gusta lo otro. Yo tengo mis criterios, yo tengo mi personalidad, etcétera, etcétera. Y con esa descripción y esas características, creemos que ya nos conocemos psicológicamente, pero no es cierto. No nos conocemos. En el fondo, existen fuerzas psicológicas, fuerzas muy extrañas, muy profundas en el inconsciente de cada ser humano que no han florecido, no han aparecido, no se han manifestado, porque no ha llegado el momento, la situación. Todo esto tiene que ver de alguna manera con el centro motor. El centro motor ciertamente tiene que ver con los movimientos físicos. El centro motor tiene que ver con todos nuestros organismos en la parte interna, con nuestro aparato respiratorio, circulatorio, etcétera, etcétera, con todos los procesos de movimiento que permiten la existencia y permiten la vida
del cuerpo físico. En ese sentido, queremos hablar un poco sobre cómo entrar a una dinámica, a una psicología de estudio profundo del centro motor, porque para esto se requiere de una psicología propia, en la cual cada ser humano debe de experimentar y comprobar para que todo esto que afirma el conocimiento gnóstico pueda tener una base científica y darnos cuenta de que sí existen fuerzas mecánicas inconscientes que lastimosamente por el estado de adormecimiento no nos damos cuenta. En el caso del centro motor, que está ubicado en la parte superior de nuestra espina dorsal, un poquito ahí más o menos en la estructura del encéfalo, es allí donde tiene su centro de gravedad y donde se procesan los impulsos. Y en ese sentido, el centro motor tiene que trabajar con el sentido interno también. Si somos conscientes, nos damos cuenta cuál es la posición de nuestro cuerpo. Si somos conscientes, nos vamos a dar cuenta de que en el momento que tomamos una decisión de una acción, caminar, correr, saltar, si somos cuidadosos, nos vamos a dar cuenta de que el centro de gravedad y de donde salen esos impulsos, unidos a la parte intelectual, unidos a la emoción, unidos al instinto, a las reacciones, está precisamente en el centro motor. ¿Por qué tenemos reacciones? Por ejemplo, la reacción que trabaja el centro motor unido a la parte instintiva cuando estamos frente a un peligro. Alguien, por ejemplo, tropieza caminando. Inmediatamente hay una respuesta en el centro motor y toma la totalidad del cuerpo de una manera instintiva. No pasa muchas veces esa respuesta por el filtro del razonamiento. Sí llega más tarde, pero la respuesta inmediata es del centro de motor. Cuando hablamos de la conservación de la vida, el instinto de la conservación de la vida, ahí se da el trabajo del centro motor unido al centro instintivo. Trabajan y reaccionamos frente a un peligro. Reaccionamos de una manera en la cual hasta después podemos analizar las razones o las consecuencias por qué tuvimos una reacción de esa manera o por qué reaccionamos frente a un peligro. Por ejemplo, hay personas que tienen fobia, miedo, más que todo miedo, a mascotas, a los perros. Si de pronto una persona va en la calle y aparece un perro, e inmediatamente entra el centro motor, entra el centro instintivo, trabaja la parte emocional, trabaja la percepción visual, la pupila se dilata, la respiración aumenta, entra el sistema nervioso central, entra la parte del sistema simpático y lo prepara para la huida, para correr. Ahí entra el centro motor.
Más tarde, en la situación ya de calma, donde no hay riesgo, donde no hay peligro, entra el parasimpático y lo estabiliza y lo relaja. Por lo tanto, el centro motor trabaja unido al sistema nervioso central, cerebro-médula, trabaja con el sistema periférico, trabaja con el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. De pronto, usted o los seres humanos estamos acostados y en ese proceso de ir ya perdiendo la conciencia y entrando al sueño, tenemos sobresaltos. Tenemos que de pronto despertamos. Nuestro corazón está acelerado. Es allí donde vemos o donde encontramos cómo, a pesar de estar dormidos en el sueño común y corriente, el centro motor tiene esa capacidad, tiene esa parte instintiva, esa parte emotiva, y da respuesta a ciertas situaciones que pueden asociarse con un sueño, con una pesadilla. Entonces, el centro motor es un centro el cual nos permite, en esta existencia, nos permite movernos, desplazarnos. Y es maravilloso el centro motor al servicio de la conciencia, al servicio del ser. Hoy día, el centro motor está condicionado, está realmente programado a dar respuestas mecánicas, a dar respuestas instintivas. Esto todo ha sido creado por la misma ciencia, por el mismo adormecimiento. Y lo que encontramos es que el centro motor está invadido y está controlado precisamente por esas fuerzas extrañas, por esos elementos indeseables denominados el ego y el yo. Para poder trabajar en el despertar de la conciencia, es necesario la autoobservación minuciosamente del centro motor. Hay que estudiarlo en todas sus dimensiones, hay que analizarlo y poderlo poner a tono, poderlo llevar a un equilibrio donde el centro motor trabaje unido a la conciencia, unido a esta existencia donde es necesario. Lastimosamente, la gente agota todas las energías del centro motor, porque hay que aclarar que los 5 centros de la máquina humana trabajan con la energía, con esa alimentación que recibimos los seres humanos, con la alimentación física y con la alimentación de las impresiones. Se van acumulando realmente esas energías que permiten el funcionamiento de nuestro cuerpo y que hacen posible la existencia. Por lo tanto, cuando se habla del centro motor, hay que cuidar sus energías, hay que volverlo más consciente. El deporte es maravilloso, es sano, le da estabilidad al cuerpo, le da salud, pero muchas veces se atrofia o se abusa del centro motor y después de llevarlo a la máxima expresión de su esfuerzo, quedamos agotados. Por lo tanto, el centro motor, que es un centro maravilloso, es necesario
es indispensable que se trabaje con el recuerdo de sí. El recuerdo de sí es la fórmula, es la llave para poder darnos cuenta cómo esta máquina humana es tan maravillosa y debe de estar ciertamente al servicio de las fuerzas del Cristo y no al servicio del ego, porque lastimosamente lo hemos venido agotando, hemos venido eliminando poco a poco y hemos agotado todas las fuentes de energía. Hemos agotado ciertamente todas esas maravillosas fuerzas del centro motor. En ese orden de ideas, lo importante es que para el despertar de la conciencia no debemos de caer en la fascinación y en el sueño, porque cuando caemos en la fascinación y el sueño, atrofiamos más al centro motor. Lo llevamos realmente a situaciones donde lo agotamos. Y por esa misma razón es que hoy día la humanidad se ve que a temprana edad sufre muchas enfermedades físicas y en algunos casos está asociado precisamente a el desgaste de la energía que es lo más sagrado que existe en la máquina humana y que hace posible el trabajo del centro motor. El centro motor lo tenemos dañado y lo tenemos atrofiado por la cantidad de impresiones negativas que recibimos. Impresiones realmente que hoy día vemos de violencia, impresiones de enfermedades nunca vistas ni soñadas. Todo esto lleva a un cúmulo de energías negativas que al final vienen atrofiando y desequilibrando precisamente el centro motor. ¿Qué es lo que ocurre o qué sucede dentro del interior del centro motor? Cuando este centro es agotado, es vaciado en las energías, se ve en la necesidad de traer energía del centro intelectual, del centro emocional, del centro instintivo y del sexual. Porque los 5 centros trabajan en armonía y trabajan en base a ese principio del hidrógeno 48, como es precisamente las impresiones, como es la energía que subyace en cada célula, en cada neurona, en nuestro sistema nervioso. Y cuando atrofiamos un centro, y particularmente el centro motor, entonces hay un desequilibrio físico, fisiológico y psicológico. Y por esa razón, en este momento, hay enfermedades psicosomáticas, hay enfermedades físicas que están asociadas de alguna manera al desgaste de la energía. Esto, por supuesto, no lo acepta la ciencia médica, porque ellos solo ven la parte material. Si nosotros entramos en un proceso de meditación profunda, de meditación trascendental, en ese momento podemos observar lo maravilloso que es o cómo trabajan los 5 centros y cómo trabaja el centro motor. Si andamos buscando el despertar de la conciencia, debemos de
comenzar a trabajar, a controlar nuestro centro motor, no agotar en acciones mecánicas, no llevarlo a la máxima expresión de desgastarlo en sus energías, no atrofiarlo más con la bebida, con el tabaco, con las drogas, porque estos elementos son los que atrofian no solamente el centro motor, sino atrofian todo el cuerpo físico. Pero lastimosamente la humanidad mecánica, inconsciente, sigue atrofiando su centro motor y sigue atrofiando su cuerpo físico, lo lleva a temprana edad al degeneramiento. No sabe aprovechar las energías, esa energía que mueve el universo, los planetas, las galaxias, esa energía primordial que vibra y palpita en cada célula, en cada neurona, en nuestro sistema nervioso. Esa es esa luz interna, esa energía que es parte del Creador, esa fuente maravillosa que mueve a los átomos, a los electrones, protones y tantos otros elementos que subyacen en nuestro cuerpo y que están asociados precisamente al movimiento. Lo que ha sucedido es que la inconsciencia de los seres humanos nos ha llevado a este momento crítico, nos ha llevado a perder la visión, nos ha llevado a desviarnos del camino. Ese camino de la vertical, ese camino que es difícil, ese camino que conduce a la puerta que es estrecha, que dijo el adorable Jesús. Es para los hombres y mujeres revolucionarias. Es para los que sacrifican y se niegan a sí mismos a cada momento y a cada instante. Porque ahí radica precisamente el camino gnóstico, en negarse a cada momento y a cada instante, en darnos cuenta quiénes somos, por qué reaccionamos de tal o cual forma. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos el estudio minucioso de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de nuestras reacciones. ¿Por qué son tan mecánicas? Esto es posible, todas estas reacciones, todas las expresiones, todo lo que ocurre adentro de nosotros es precisamente porque dentro de esta máquina humana existe este centro motor que está asociado y trabaja coordinadamente con el resto de los otros centros, intelectual, emocional, instintivo y sexual. El centro motor trabaja coordinadamente con el sistema nervioso central, con todos nuestros órganos internos. Damos respuestas al mundo externo y esto es gracias a esa energía sagrada que subyace en el fondo de ese principio inteligente, de esa energía que mueve a los seres vivos. Esta energía que vibra y palpita es la que debe de aprovechar nuestra conciencia, nuestra esencia, para engrandecer el alma,
para recorrer este camino de la evolución espiritual. La pregunta que ocurre es cómo lograr tener un gobierno de nuestro centro motor. En Gnosis se aprende y la Gnosis nos da la herramienta, y la herramienta principal para tener un gobierno, un control sobre nuestro centro motor es la meditación. Existen muchos métodos de meditación, pero la meditación trascendental, la meditación que es ese proceso donde entramos a encontrar, a experimentar ese vacío iluminador, es la meditación trascendental. La meditación permanente, la meditación diaria, es la que nos va a dar un control sobre el centro motor, pero también hay otro elemento y es el ayuno. El ayuno combinado con la meditación va fortaleciendo la voluntad y le permite al estudiante gnóstico y a todas aquellas personas que quieren encontrar este camino del desarrollo espiritual, le va dando fortaleza. Esta meditación profunda, este ayuno, ese relajamiento físico y mental, es como nos va dando un control y vamos logrando un gobierno sobre el centro motor. Desde el punto de vista gnóstico, el centro motor está asociado a procesos inconscientes, es decir, tenemos reacciones inconscientes, está asociado a reacciones semi-inconscientes y está asociado a reacciones conscientes. Las reacciones inconscientes del centro motor son aquellas que nosotros damos una respuesta de una manera autómata, mecánica, sin hacer ninguna reflexión. Y aquellas asociaciones semi-inconscientes puede hacer de que nosotros, los seres humanos, nos demos cuenta de algún proceso que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, es tanta la mecanicidad de los seres humanos, de nosotros los humanos, que no nos damos cuenta que permanentemente tenemos una respiración, que entra el prana, que nuestros pulmones andan trabajando, que están trabajando las 24 horas, que nuestro corazón está latiendo. No nos damos cuenta muchas veces de estos procesos hasta que comienza a haber una falla, una alteración en la respiración, hasta que sentimos esa sensación de que nuestro corazón está más acelerado. Hasta entonces reaccionamos. Hasta entonces entramos en una respuesta a preguntarnos qué me ocurre, qué me sucede. Antes de eso no nos damos cuenta. Quiere decir entonces que el problema es que no somos conscientes y no somos conscientes de nuestros movimientos, tanto externos como internos. No somos conscientes de los impulsos externos e internos. No somos conscientes de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, acciones, reacciones. En el momento en que entremos en un proceso de autoobservación, de recuerdo de sí, los vamos poniendo a tono y vamos ordenando el centro motor.
vamos ordenando nuestras emociones, vamos equilibrando la existencia, tanto en la parte psicológica interior como exterior. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ocurre? Todos los comportamientos, todas las acciones, todas las reacciones que nosotros observamos en los seres humanos, todo ese comportamiento exterior es un reflejo de lo interior. Por lo tanto, es necesario hacer un balance, hacer un estudio de nuestra psiquis e ir trabajando gradualmente, sistemáticamente, el gobierno de nuestro centro motor para que quede al servicio de la conciencia, para que el centro motor esté dispuesto a trabajar en armonía con nuestro ser, con nuestra alma. Y en ese momento entramos en una dimensión distinta. Dejamos de ser marionetas, robots programados. En ese momento entramos en un proceso de revolución de conciencia, de despertar de la conciencia, para ya no ser más víctimas de esta mecanicidad, de este adormecimiento. Eso es precisamente el camino, este es el camino vertical, el camino de la revolución de la conciencia, el camino que nos va a permitir lograr escalar, lograr superar este estado de adormecimiento. Necesitamos urgentemente hacer una reflexión profunda. Necesitamos, si queremos tener un gobierno en el centro motor, la meditación. Meditar, la relajación de nuestro cuerpo físico, de nuestro sistema nervioso central, relajar la mente. Y en ese trabajo diario, consciente, no una meditación mecánica, es que vamos a ir obteniendo un gobierno, un control sobre nuestro centro motor para que quede al servicio del desarrollo espiritual interno. Muchas gracias por la atención y hasta acá pues el tema del centro motor.